Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. El video de hoy es uno muy especial ya que tuve la oportunidad de trabajar con otros talentosísimos artistas en esta colaboración a la que llamamos Disney Ponies. Oh sí, estaremos transformando ponis en princesas Disney. ¿Qué les parece? Así que no se olviden de pasarse por los canales de mis amigos también después de ver este video. Por ahora, vamos a comenzar. Especialmente para esta collab, compré esta bonita Rarity de My Little Pony. Generalmente no compro juguetes nuevos para hacer mis customs, pero pues esta era una ocasión especial debido a, ya saben, la contingencia y pues no había manera en que pudiera yo salir a mi bazar local a conseguir un pony usado, así que aquí está. Y bueno, con esta Rarity decidí hacer a Mulan, mi princesa Disney favorita de todos los tiempos. Para su atuendo, decidí inspirarme en esta muñeca de edición especial que sacó Disney, especialmente porque este vestido es mi favorito de toda la película. Y bien, con este diseño comencé a trabajar. Ya que el cabello está en muy buenas condiciones, lo voy a guardar para utilizarlo en el futuro en otro custom. Con ayuda de unas pinzas, traté de remover lo más posible los residuos de cabello. Me quedaron unos cuantos mechoncitos en la parte de arriba, pero no se van a ver al final, así que no hay problema. Retiré la pintura de fábrica con un algodón con acetona, incluyendo los pequeños diamantes en su pierna. Para obtener el patrón de su vestido utilicé el método de la cinta adhesiva. Y ya que lo tengo, lo pasé a un cartón rígido y posteriormente a la tela. Añadí a la parte superior licra roja y a las mangas la misma tela azul pero en otro tono. El nombre de esta tela es Taffeta Stretch si no me equivoco. Para la falda hice un óvalo con doble tela, cosí la orilla dejando una abertura, corté el exceso, hice unos pequeños cortes y le di la vuelta. Y para añadir una segunda capa de falda utilicé esta tela blanca. La cosí debajo de la primera falda y quemé las orillas para evitar que se corra. Y después cosí las dos piezas juntas. Y por supuesto, planché la falda para que quedara plana. Para poder ponerle el vestido al pony, coloqué dos broches. Uno de ellos para poder cerrar el vestido y el otro para mantenerlo en su lugar. Con ayuda, claro, de esta pieza para la cintura, que en japonés se le llama obi, pero en chino no tengo idea, así que si ustedes saben, déjenme un comentario por favor. Y para finalizar, pinté algunas decoraciones en la falda con acrílica dorada. Con el outfit listo, podemos empezar a trabajar en el pony. Como siempre, rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Sin olvidar mi mascarilla para protección, por supuesto. En este punto estaba un poco nerviosa porque es difícil hacer ojos simétricos cuando están a cada lado de la cabeza. Bueno, ¿por qué Mulan es mi princesa Disney favorita? Pues Mulan salvó a China. ¿Necesitan otra explicación? No, es juego. Bueno, en primera instancia, la película de Mulan fue estrenada en el año de 1998, así que para entonces yo tenía ya 4 años. Y con esto quiero decir que
tuvo una gran influencia en mi infancia. Así que muy probablemente también sea la responsable de que me guste tanto la cultura asiática, sobre todo la japonesa. Pero bueno, sin desviarme mucho del tema. Mulan tiene muchos atributos que me hacen admirarla, entre ellos su fuerza de voluntad, su deseo por salvar la vida de su padre a pesar de la suya propia, y desde luego todo el esfuerzo y sacrificio que tuvo que hacer para poder llegar a ser esa guerrera digna. Porque a fin de cuentas ella tuvo la oportunidad de irse y salvar su pellejo, pero no lo hizo. Se quedó para demostrarle a todos que ella podía más que ninguno. Y terminó por ganarse su admiración y bien merecido respeto. Ahora, para hacer su cabello, voy a utilizar la técnica de cortinas de estambre de nuestra querida Mosekito. Ya que este estambre que utilicé es como doble, por así decirlo, decidí separarlo primero. Ya que tengo mis cortinas listas, ahora sí voy a colocarlas. Para desperdiciar el mínimo de cabello, corté la parte de abajo y la volví a pegar más arriba. Pegué las cortinas suficientes para crear un bonito volumen. Para hacer su cola utilicé un alambre y lo cubrí con cinta masking. Y después fui pegando las cortinas alrededor tal como lo hace Doll Motion para sus muñecas. Finalmente la coloqué en su lugar. Y la decoré con cordón de cáñamo rojo porque tenía que hacerle honor a mi querido Kan de una forma u otra, ¿no? Y bueno, para hacer a Mushu yo ya no tenía otro pony, pero sí tenía este caballito de Littlest Pet Shop. Así que para comenzar a trabajar en él, primero lo corté a la mitad. Y muy cuidadosamente retiré su crin y su cola con un exacto. Y con ayuda de un taladro, alambre y pegamento epóxico lo volví a unir. Y posteriormente empecé a esculpirlo con mi arcilla epóxica. Y para reducir los grumos lo lijé un poco. Y después comencé a pintarlo. Todavía después de la pintura retoqué algunas zonas con más arcilla. Era casi obligatorio hacerle unos ojos kawaii, ¿no crees? ¡Kawaii! Kawaii. ¡Kawaii!
Para proteger la pintura, apliqué unas 2 capas de barniz mate. Y por último, con estambre le puse sus bigotes y su cola. Para hacer su espada utilicé una batelenguas. Y utilicé foamy moldeable para esculpir la guarda. Después de pintar, decoré la empuñadura con cordón de cáñamo. E hice una funda sencilla con gamuza. Y por último, con una moneda de bisutería, hice su medallón. Y ahora sí podemos decir que Mulan está terminada. Quiero decirles que esta es la primera vez que trabajo en un pony y fue una experiencia muy padre porque, aunque parezca que no, son muy agradables para trabajar, así que en el futuro esperen otros más. Yo estoy encantada con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto quiero agradecer a Filippo de The Switch World por invitarme a esta colaboración. Como siempre es un placer trabajar contigo y con todos los demás. Así que no se olviden de pasarse por los videos de mis amigos. Dark Crafting, KDG Dolls, Obuknara, Roxanarte, The Switch World, Pony's New Look y por supuesto su servidora Valkytie's World. Tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, esto es todo por hoy chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.